Buenos días a todos y todas, mis hermanos y hermanas que están aquí físicamente, qué bendición verles. Bueno, algunos no los veo bien, pero están ahí en el estacionamiento. Los que están aquí y quienes están escuchándonos o viéndonos por internet. Vamos a la palabra de Dios directamente, vamos a continuar con la segunda parte de la parábola del fariseo y el publicano. Estamos bordeando la parábola en la enseñanza fundamental que tiene, que es la justificación por fe. Es una parábola que Jesucristo dio. Ya revisé mis notas y no vamos a alcanzar hoy a entrar de lleno a la parábola, pero vamos a seguir en el contexto de cosas importantes alrededor de esa doctrina fundamental, que es la justificación por fe. Y para decirlo de manera más sencilla, la gente que irá al cielo, a la eternidad, será por su fe en Jesucristo. No es por obras, y de esto habla esta parábola. Le voy a dar lectura porque efectivamente pues la enseñanza de los fariseos es contraria a la doctrina de la justificación por fe. Pero dice la parábola, Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y vean el 14, dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sigamos en el contexto de lo que vimos hace 8 días. Fariseos que creían que sus buenas obras, sus tradiciones, cumplirlas, seguir una serie de ritos, seguir una serie de formas, de apariencias, ellos se creían justos. Pero se imaginan cuando en esta parábola les dice Jesucristo que un publicano que acaba de confesarse pecador salió justificado antes que ellos. ¿Se imaginan la ofensa para el pensamiento de los fariseos? Los fariseos que se esforzaban humanamente en aparentar, en guardar las formas, tradiciones, que vean cómo oraban en las calles, cómo demudaban su rostro cuando ayunaban, y que les diga Jesucristo: no, el publicano salió justificado. Ya vimos que justificado es el acto misericordia y lleno de gracia en el que Dios declara justo a un pecador. Entonces esta era una ofensa, imagínense, y más un publicano. Ahorita vemos un poco más de esto, pero porque además no era cualquier otra persona, era un publicano y un fariseo. Los fariseos que se creían justos, que creían que ellos eran la élite de Dios, que Dios los tenía en gran estima por cumplir normas y ritos, que se merecían el cielo. Ellos se sentían merecedores del cielo por sus obras, como mucha gente hoy en día,
¿Conoces gente así que dice, no, yo no falto a la misa o yo no falto a la iglesia y yo trato de hacer buenas obras y veo un necesitado y les doy unas monedas y ando viendo a quién ayudar y creen que por obras serán merecedores del cielo cuando sabemos y conocemos de memoria Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en esta parábola, decir Jesucristo que un pecador, que si leemos bien la parábola, se acaba de confesar pecador delante de Dios el publicano. Y decir que ese publicano salió justificado antes que ellos, debió ser una ofensa grandísima para los fariseos, para su orgullo. Era inaceptable, y más un fariseo. Fíjense, hay una parábola, no sé si la estudiemos en esta serie, que se conoce como la parábola de los dos hijos. ¿Han oído esa parábola donde el padre de familia le dice a uno de sus hijos, ve a trabajar a la viña? Y el hijo dijo, no quiero. ¿Pero qué creen? Arrepentido, fue y lo hizo. Pero a otro hijo también le dijo, ve a trabajar a la viña. Y él le dijo, sí, señor. ¿Y qué creen? No fue. ¿Les ha pasado, papás, con sus hijos así? Hijos, hemos sido así con los papás que te dan una orden, el papá, haces, sí, papá, y no lo haces. Bueno, esa parábola ya quizás la veremos. Jesucristo le pregunta, entre otros, a los fariseos, a ver, Mateo 21, 31, fíjense lo que les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, escuchen qué fuerte declaración, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Se imaginan un fariseo oír que los publicanos, que las rameras van delante de ellos al reino de los cielos? Entendemos los publicanos, las rameras, que arrepentidas ponen su fe en Dios, en Jesucristo. Pero para ellos es una ofensa. ¿Cómo me dices que esa mujer que fue ramera, que ese hombre que fue un borracho, que ese hombre que fue un adúltero va delante de mí, que yo cumplo las tradiciones, no falto a la iglesia, yo cumplo todo lo que dice la ley? ¿Por qué ellos van a ir delante? Para ellos era inconcebible, y la agarraron más contra Jesucristo. Ellos no entendían. Por eso Lucas 18, 14, oír esto, que el publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo, es algo inconcebible para muchas personas. Han oído personas que les dices, mira, junto a la cruz habían dos ladrones, uno fue a la eternidad con Dios y otro no. Pero ¿cómo un ladrón? Y además si les explicas que por lo menos habían sido homicidas, salteadores, no entiende su mente por qué un ladrón puede ir al cielo. Pero es por fe, no es por obras. Y los fariseos estaban orgullosos, lo vimos hace 8 días, de sus formas, de su manera de seguir escrupulosamente una serie de normas y mandamientos de hombres, pero no la palabra de Dios. Y se ofendían con lo que Cristo decía. ¿Se acuerdan en esa parábola que vimos también recientemente o en ese asunto de lavarse las manos, que dice Mateo 15, 12, que se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos, qué dice ahí? Se ofendieron. Se ofendían con las enseñanzas claras y verdaderas de la palabra de Dios a través de Jesucristo. Entonces, era ofensivo. Saben, mucho de lo que predicamos de la palabra de Dios, a mucha gente le parece ofensivo. Predicar la palabra de Dios tal cual hace que, igual que Cristo fue acusado, se sentían ofendidos con sus enseñanzas, mucha de la enseñanza bíblica hoy en día se le denomina en el mundo, ¿saben cómo? Como discurso de odio.
Cuando tú y yo como cristianos predicamos la palabra de Dios, le llamamos al pecado, pecado, y al adúltero, adúltero, y al homosexual, homosexual, y etcétera, etcétera. Cuando hablamos lo que dice la palabra de Dios, hoy hay países y gobiernos que catalogan esas enseñanzas como discurso de odio. Y hay países que ya lo tipificaron como delito, y hay cristianos y pastores que ya están siendo perseguidos por hablar lo que dice la palabra de Dios. Ahí no habían esas leyes, sin embargo lo llevaron a la muerte a Jesucristo. No lo catalogaron como hoy discurso de odio, pero finalmente lo llevaron a la muerte. Pero a eso nos vamos a enfrentar mucho más duramente los próximos meses y años antes de que venga Cristo. Decirle al pecado, pecado, es catalogado, insisto, ya en muchas leyes de varios países como un discurso de odio racista, discriminatorio, y muchas veces es tipificado como un delito que amerita cárcel. En fin, Jesucristo lo único que hizo es predicar su palabra, hablarle la verdad, porque lo que no entienden cuando le hablamos a la gente de que el pecado es grave delante de Dios, lo que no quieren entender es que hay una gracia, que si se arrepienten hay un perdón, hay vida eterna, pero se sienten ofendidos. Insisto, a Jesucristo lo llevaron a la sentencia más grave que podía haber en ese tiempo, la muerte, y muerte de cruz, como cualquiera de los peores malhechores. Pero entonces regresamos al punto, un fariseo oír que un publicano era justificado, no se concibe, pero eso es lo que hace Dios. Dice Romanos 4:5 que leímos hace algunas semanas, que mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién? ¿A quién justifica Dios? ¿A quién declara justo, inocente, sin culpa, con acceso a la vida eterna, al Padre Celestial? ¿A quién justifica Dios? Al impío. Al impío, entendemos al impío que reconoce su pecado y por fe se acerca a Dios. Porque no hay justo ni aun uno, ¿o sí? El asunto es que los fariseos, como mucha gente hoy en día, no se consideraban del grupo de los impíos. Cuando bíblicamente no hay justo ni aun uno, pero los fariseos se creían una raza aparte. No, nosotros somos justos, pues seguimos las leyes, las normas, no falto, diezmo, hago esto. Y aquí en Romanos 4:5 vemos la verdad bíblica. Dios justifica al impío, al que se reconoce pecador y arrepentido, pone su fe en Jesucristo. Dios, que es justo y que sabe que la paga del pecado es muerte, condenación, proveyó al sustituto para que pagara en nuestro lugar, a Jesucristo. Ese es su amor, su gracia y su misericordia. Y por eso dice Romanos 3:26 al final, que Dios justifica ¿a quién? Al que es de la fe, ¿de quién? De Jesús. Dios declara justo, inocente, sin culpa, con acceso a la eternidad, al perdón de pecados, al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué? ¿Porque nos lo merecemos? No, porque Jesucristo pagó en nuestro lugar, y eso es lo que la gente no entiende. La gente siempre como que quiere ese esfuerzo para ganarse la salvación, pero no hay esfuerzo humano que nos pudiera dar la salvación, porque somos pecadores. Y aún como cristianos, cuando llegamos a pecar, ¿qué pasa? Nos perdona. ¿Por qué? Dice 1 Juan 1:9, escuchen por qué nos perdona, aún como cristianos, cuando pecamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué nos perdona de nuestros pecados y nos limpia de toda maldad? Porque Él, no nosotros, Él es fiel y justo. ¿Fiel a qué? A su palabra, que todo aquel que viene a Él por fe, Él lo justifica. Entonces Él es fiel. Y si tú y yo como cristianos llegamos a pecar y confesamos nuestros pecados, aplica la justicia que fue ejecutada en Cristo y nos la imputa a nosotros para poder perdonarnos por su fidelidad
y porque Él es justo, no nosotros. Somos justificados, somos declarados justos, pero en la práctica llegamos a ofender a Dios. Y tenemos ese recurso maravilloso de confesar nuestro pecado. Amén. Pero todo gracias a la obra de Jesucristo. Es por fe. Tú y yo como cristianos debemos tenerlo presente, porque a veces quizás llegamos a sentir, somos mejores que los demás, porque ahora soy hijo de Dios, porque ahora tengo acceso al reino, pero recordemos que todo es gracia. Todo es gracia, y por obras nadie podría ir a la eternidad. Por eso un día Jesucristo dio una declaración que parecería ser contradictoria a lo que estamos viendo, cuando dijo en Mateo 5:20, escuchen, porque los fariseos se creían justos por sus obras, por sus acciones, y Jesucristo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor, ellos se creían justos, pero les dice, a ver, si su justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿qué no estaban tan mal entonces los fariseos? O sea, iban bien, pero hay que ser mejor que ellos. ¿Está llamando Jesucristo a una salvación de obras? Por supuesto que no. El siguiente versículo nos habla de lo profundo de la ley y la obediencia que Dios demanda de ella. Escuchen, esa sería la justicia que nos daría entrada al reino de los cielos. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Entonces los fariseos veían esta verdad en el Antiguo Testamento, no matarás, y decían, yo no mato. Ya ven, soy un cumplidor de la ley, no mato. Eso sí, odiaban a los samaritanos, eso sí, arremetían contra Jesucristo, pero ellos decían, no matamos. Por eso Jesucristo dice en el 22, pero yo os digo, escuchen, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿Notan el alto estándar, ya lo decíamos hace 8 días, de cumplimiento de la ley que se nos demanda? ¿Cuántos de aquí se han enojado contra alguien? ¿Cuántos de aquí han insultado a alguien? Porque vean, la versión Dios habla hoy dice: ustedes han oído que sus antepasados se les dijo, no maten, el que mate será condenado, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. ¿Cuántas veces nos hemos enojado contra alguien? Yo lo veo en redes sociales que insultan al presidente de la República. ¿Los han visto? Aún gente dentro de la iglesia del mundo, sí. Tenemos que orar por ellos, podemos darnos cuenta de la incapacidad que tiene o de lo mal que lo hace, pero ¿qué nos toca? Orar por las autoridades. No insultar al presidente. Tenemos que orar por él. Pero hay gente con odio, y hay un odio ahorita entre los que están con el presidente y los que no, y ahí traen una barbaridad. Nosotros estamos con Cristo, amén. Y las autoridades locales nos toca sujetarnos y orar por ellas. Pero la ley va al fondo del corazón. Alguien puede decir, no he matado a nadie, hermano, pero ¿a poco no ofendiste a alguien? Y a la luz de este versículo, pues ya somos merecedores del infierno. De ese tamaño es la justicia que Dios demanda para ser salvo. ¿Alguien puede cumplirla 100% sin fallar nunca más? No. Vimos la parábola del buen samaritano. Dios sabía que el hombre es incapaz. Por eso proveyó el recurso, por eso proveyó el camino para que el hombre pudiera ser justificado. Por eso lo hizo, porque
La ley de Dios es perfecta, la ley no tiene problema, el problema somos nosotros que no podemos cumplirla, porque somos pecadores. Dice Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Acaso la ley está mal? ¿Es muy estricta? ¿Se equivocó la ley? No, en ninguna manera, pero dice Pablo, pero yo no conocí del pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces, finalmente la ley nos muestra que somos pecadores. Y el cristiano se da cuenta, no puedo, Señor, pero cuando venimos a la Biblia, cuando alguien nos comparte el evangelio, dice, hay una respuesta, es Cristo, arrepiéntete y cree. Él pagó por tus pecados y el cristiano reconoce, no puedo. Por eso dice Gálatas 3:24, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos ¿a qué? A Cristo. ¿Saben qué es un ayo? Como una nodriza, que la ley nos mostró que es pecado y nos mostró el camino. Necesitas a Cristo. La ley lo único que dijo, eres pecador y mereces el infierno. Y entonces que conocimos de Cristo, Cristo pagó en mi lugar. ¿Quién en su sano juicio no dice, Señor, me tomo de tu gracia? Pero hay mucha gente que no se cree pecadora. Yo no estoy tan mal, mal el mochaorejas, mal fulano, mal el chapo, los narcos, los asesinos, los violadores, pero yo no estoy tan mal. Pero ese es el estándar de obediencia que demanda la ley de Dios, y que el cristiano, ahora en Cristo, podemos vivir cada vez más y más en santidad. O sea, decir que seguimos pecando no es un pretexto para practicar el pecado, lo hemos explicado. Pero toda esta enseñanza nos da cuenta de que no había manera de ser justificados por obras, no la hay. Y los fariseos creían eso, por eso cumplían ritos, por eso eran muy fijados. A ver, se lavaron las manos, a ver, ya cumpliste el rito del lavatorio de las manos, a ver, ya hiciste los rezos de la mañana, a ver, ya hiciste, fijándose en las obras y las formas y no en la obediencia a la palabra de Dios y reconocer cuando pecamos. Porque ya lo leíamos en Santiago 2:10, que si alguien guardara toda la ley pero falla en un punto, ¿se hace qué? Culpable. Fíjense lo que demanda la ley de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién puede serlo? ¿Quién puede ser entonces justificado, perdonado, librado de la condenación del infierno si aún pecamos? ¿Quién puede ser? Solamente el que pone su fe en Jesucristo. Y esa verdad no es nueva, esa verdad viene desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan Génesis 15:6 de Abraham? ¿Cómo fue justificado Abraham? Dice ahí, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y la Nueva Traducción Viviente dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró ¿qué? Justo debido a su fe. O sea que ni en el Antiguo Testamento era por obras, era por la ley. No, la ley solo mostró el pecado, pero vemos que desde siempre, desde la caída del hombre, la única manera de ser justificado es por fe. Es por fe. Por eso decía Pablo en Gálatas 3:9 que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿no? Todos los que ponen su fe, dice la Nueva Traducción Viviente, en Cristo, participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Y todo gracias a Jesucristo, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. En el andar cristiano muchas veces, yo les decía, llegamos a tener actitudes fariseicas. Ay, como que ya me merezco más el cielo, es que ahora sí no he fallado, es que ahora todo es gracia, todo es gracia, todo es gracia. Él nos alcanzó, fue por fe, nunca lo olvidemos, nunca lleguemos. Ahorita vamos a ver qué hacían los fariseos con respecto a los demás, porque ellos se creían justos. Pero si somos justos y hemos sido librados, es por la obra de Jesucristo. Dice Isaías 53:11, fíjense,
está hablando de Jesucristo proféticamente, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de Cristo. Justificará mi siervo justo ¿a quién? A muchos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Versículos antes lo describe y lo conocemos, versículo 4. La única manera de justificarnos fue a través de lo que Él hizo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso en la parábola es clave el versículo 14. Jesucristo le resume a los fariseos, miren, el publicano salió justificado. Les está enseñando, no es por obras. Tienes que reconocer tu pecado, es la única manera. Y aquí vemos a un publicano justificado. Esto, insisto, para los judíos fariseos era terrible para su mentalidad. ¿Quién era un publicano? Era uno que trabajaba en el SAT. ¿Han oído del SAT? ¿Cómo han cambiado las normas y ahora tienes que llevar tu constancia de situación fiscal si eres asalariado y ahí están formándose por su firma electrónica? No sé si les ha tocado. Bueno, estos publicanos eran judíos que en acuerdo con el gobierno romano los mandaba a cobrarle impuestos a los judíos para beneficio ¿de quién? De los romanos. Eran despreciados por los judíos. ¿Cómo tú, judío, te fuiste a trabajar con los romanos y encima vienes y me cobras impuestos para llevárselos a ellos? Pero además tenían fama los publicanos de extorsionarlos, y de cobrar de más. Si el impuesto era una cantidad, ellos cobraban más para llevarse su mochada. Entonces, ¿imaginan cómo eran considerados los publicanos con el pueblo judío? Si eran como traidores. O sea, tú vienes, me quitas a la fuerza, porque además tenían la autoridad de llevar a la, ya voy a decir, a la Guardia Nacional, a la Guardia Militar de los romanos, si no querían pagar los impuestos. Entonces imagínense los judíos, que otro judío les quitara el dinero para darle a los romanos. Por eso se sabe que muchos o la gran mayoría de los publicanos, cobradores de impuestos, eran ricos. ¿Cómo se hacían ricos? O sea, esto de la corrupción, esto de los políticos corruptos no es nuevo. No es del partido que gobierna hoy, el que gobernó hace 6 años. No, esto viene desde antes. Y que Jesucristo le diga, pues ¿qué creen? El publicano, ese que odian, ese que ha sido tranza, que ni quería, ya lo veremos en 8 días que entremos a la parábola, pero ni quería levantar sus ojos al cielo, ese salió justificado antes que ustedes. ¿Se imaginan? Ahí está, descendió a su casa justificado. No lo comprendían. Pero esta pregunta viene desde el Antiguo Testamento. Fíjense, allá con Job, uno de sus amigos, Bildad, hizo esta pregunta. Fíjense, Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? O sea, reconociendo que nacemos en pecado, ¿quién puede ser justificado? Yo creo que esta es la pregunta más importante. Si tú no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, la pregunta más importante que debes de hacer, ¿quién puede ser justificado? Y la respuesta la tiene ¿quién? La Biblia. Es a través de Jesucristo. No hay nada que puedas hacer sino poner tu fe en Jesucristo, arrepentirte, reconocer tu pecado y poner tu fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan del carcelero? Allá en Filipos, cuando de una manera milagrosa se abren
las cadenas de la cárcel donde estaba Pablo y Silas, y dice Hechos 16:30, y sacándolos el carcelero les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Ellos le dijeron: cree. ¿Qué es fe? Creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es por fe, nada más. No le dijeron: pero tienes que cumplir este rito, tienes que hacer esto otro. No, cuando una persona es salva, Dios comienza a obrar en él y empieza a mostrar el fruto, las evidencias, pero la salvación es por fe. También lo preguntó el intérprete de la ley en la parábola anterior. ¿Se acuerdan? Lucas 10:25, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No necesitas hacer nada, necesitas venir por fe a Jesucristo, arrepentido de tus pecados. No hay nada que podamos hacer. Así se resume el evangelio, es por fe. Todo esto es importante, lo tengamos claro, para que en 8 días que sí entremos ya ahora sí a la parábola, vamos a entender mejor por qué la parábola. Pero es claro, Romanos 3:26, vuelvo a leerlo: el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fuera de eso, nadie puede ser salvo. Es por fe, solo por fe. ¿Es claro? Ninguna religión salva. Todas las religiones, la que me digan, tiene que ver con obras. Todas, la que me digas, hermano, los católicos cumplen los sacramentos. Ahí tienes que cumplir los sacramentos. Ya te bautizas, te confirmas, la extrema unción, ya cuando ya te estás muriendo, la extrema unción. Es una serie de obras para alcanzar, según ellos, la salvación. Los testigos de Jehová, obras. Y ahí los mandan puerta por puerta, casa por casa, tienen que hacer méritos. Los mormones, aún muchas denominaciones cristianas se han regresado de la gracia y han regresado a las obras. Pero la Biblia enseña solo por fe, solo por fe. Pero el ser humano, ¿saben qué? Por su naturaleza pecaminosa, es religioso por naturaleza. Un religioso es aquel que quiere acercarse a Dios a su manera. A ver, yo pienso que es por obras, o ya me dijeron que tengo que hacer esto y el otro, y además, pues yo no estoy tan mal como sutano, yo hice esta buena obra. O sea, esa es una vida religiosa, creer que yo me puedo ir a la eternidad con Dios por mis buenas obras. Hay gente que dice: yo todos los días trato de hacer mi buena obra del día para merecerme más el cielo. ¿Conocen gente así? Ya hice mi buena obra, ya estoy más cerca de Dios. Pero eso enseña la religión. ¿Saben? La palabra religión es una palabra de origen latino que tiene 2 vocablos: re, que significa volver a, y ligos significa unir. ¿Qué tratan de hacer las religiones? De origen no está mal su idea. Tratan de unirse nuevamente ¿con quién? Con Dios. Eso es una religión, y cada religión te va a decir: no, pues es por acá, no, pues yo pienso que es por acá, acá no, tienes que cumplir los sacramentos, no, pues tienes que cumplir tales ritos, y son religiones. En ese sentido estricto, el cristianismo no es religión, porque en el cristianismo no es el hombre que se puede unir a Dios por su propia voluntad, o más bien por sus obras. No puede alcanzar la salvación. Es Dios el que buscó al hombre. Es al revés, Él es el que envió a Jesucristo, Él es el que nos ama, Él es el que dice la palabra de Dios, que si le amamos es porque Él nos amó primero. Entonces, en ese sentido estricto, el cristianismo no es una religión, aunque en las cifras estadísticas del INEGI estamos catalogados como religión, pero estrictamente no es una religión. Y Dios es el que vino al hombre, el que dice 2 Pedro 3:9, que no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esta parábola del fariseo y publicano hace una división que hoy hay en la humanidad: los que están con Cristo y los que están fuera de Él, los que van a ser salvos y los que no son salvos, los que tienen una religión y los que tienen a Cristo. Literalmente
la humanidad se divide en dos. Los que van a ir a la eternidad con Cristo por su fe en Él, y el resto, tengan religiones, filosofías, formas de pensamiento, serán condenados. Cualquier forma de pensamiento, religión, filosofía, lleva a la condenación. Es a través de la fe, es a través de Jesucristo, nada más. Por eso vamos a empezar con el versículo 9 y ya la semana que entra entramos a la parábola. Con esto vamos a irnos sobre el final. ¿A quién está dirigida la parábola? Ahí lo dice con toda claridad. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién está dirigida? A los que confían en sí mismos como ¿qué? Como justos. Y por esa condición que se creen los non plus ultra de la justicia, pues ¿qué hacen con los demás? Los menosprecian. Ahorita vamos a ver algo de eso. La versión Dios habla hoy dice, Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. La Nueva Traducción Viviente dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Entonces, ¿para quién es la parábola? ¿Es para los fariseos? Entre otros sí, pero la expresión a unos en el griego tis significa a cualquiera, entre ellos los fariseos que estaban en esa forma de pensamiento, pero la parábola es para cualquier persona que se cree por sí misma justa, que cree que porque está haciendo méritos, buenas obras, ya está justificada delante de Dios, merece el cielo, merece la eternidad, y a ese tipo de personas está dirigida la parábola. Insisto, en ese grupo están ¿quién? Los fariseos. Pero el universo es amplio. A toda persona que cree que por sus obras será justificada, a ellos está dirigida esta parábola. Todos los que creen que son merecedores del cielo por sus obras. Ya lo hemos leído, Isaías 64:6. ¿Qué son nuestras buenas obras delante de Dios? Como trapos de inmundicia. Dice la versión Dios habla hoy que todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Esa es la realidad absoluta, porque somos pecadores, nuestro esfuerzo humano es insuficiente, pero así eran los fariseos. Se sentían justos, se sentían de otra élite, veían a los demás como menos. Eran los que confiaban en sí mismos. Lucas 18:9. Miren cómo dice Romanos 10:13. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es gente que dice, ¿te ha tocado gente que le compartes el evangelio? Mira, arrepiéntete, cree en Jesucristo. No, ¿a poco nada más así? No, así de fácil. No fue fácil. Le costó a Jesucristo dar su vida en la cruz del Calvario y recibir el castigo de nuestra paz. No fue fácil, pero la gente no, es que yo conozco gente que hasta repite oraciones, porque muchas veces como que los forzamos, mira, repite esta oración y ya eres salvo. Y la gente sigue en su religión y la gente sigue queriendo ganarse el cielo por obras, porque realmente no hubo una conversión por fe. No es por obras, no es por lo que he hecho. Pablo se tuvo que dar cuenta hasta que conoció a Jesucristo, pero antes él confiaba en sí mismo. ¿Se acuerdan? Filipenses 3:4, se los leo rápido. Pablo decía, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y hasta dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero escuchen el 9.
y ser hallado en él, ¿qué dice ahí? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué claro, Pablo entendió. Yo no voy a llegar a decirle, es que mira, hice tantas buenas obras, ábreme la puerta del cielo. Vamos a llegar en el entendido de que fue su gracia, fue por fe, que como cristianos habrá recompensas, es otro tema, pero la salvación es por fe, no por nuestra propia justicia. La versión Dios habla hoy dice, y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base a la fe. Entonces regreso a Lucas 18:9 para irnos sobre el final. La parábola está dirigida entonces a los que confían en sí mismos como justos. Cualquier persona que cree que su religión lo va a salvar, que cree que sus buenas obras lo va a salvar. Una vez una persona donó un riñón a otra persona enferma, no era ni su familiar. Y alguien le dijo, no, ya te ganaste el cielo. ¿Se va a ir al cielo por donar un riñón? Donemos riñones todos. ¿Sí me explico? Qué buena obra, loable, qué digno, pero no es por obras. No, tú ya te lo ganaste porque diste un riñón. Sí, dice, ahora ya voy a tomar menos porque tengo uno. O sea, seguía en su vida del mundo y no es por obra, es por eso esta parábola está para todo aquel que cree que por sus obras va a ganarse la eternidad. Por eso de repente le preguntas a cristianos, a mí me ha tocado preguntarle a cristianos, si te murieras hoy, ¿te vas a ir al cielo? Y me ha tocado oír cristianos que dicen, bueno, depende cómo me agarre Dios. ¿Qué tal que si me agarra en pecado? A ver, entonces, ¿eres salvo o no eres salvo? Sí, pero si ese día me agarró en pecado, no han entendido la salvación por fe. No es por obras, es por gracia. ¿Qué dice Hebreos 7:25? Escuchen. Está hablando de Jesucristo, por lo cual puede también salvar temporalmente, a medias, por un tiempo. ¿Qué dice ahí? ¿Puede salvar qué? Perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre. Una vez una persona salva, salva para siempre. Una persona verdaderamente salva. Porque ya hemos visto que hay muchos que dicen ser y no lo son, que salen de nosotros, pero no regresan porque no eran de nosotros. Pero aquí dice que Él salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y además que vive siempre para interceder por ellos. Entonces la salvación es perpetua, perpetua. Puede salvar perpetuamente. Y si por ahí estoy en pecado, si yo he sido salvo, soy salvo perpetuamente, dice la palabra de Dios. Porque mi salvación no fue por obras. Y como cristianos, eso sí, cuando pecamos te duele. Y vienes y te arrepientes, ya no es como antes, que a lo mejor había un remordimiento de conciencia. Cuando en el mundo hacíamos algo malo, a veces venía un remordimiento de conciencia. Ay, creo que sí la regué. Pero no un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cambio de conducta, media vuelta, es decir, Señor, perdóname, y cambiar de dirección. Pero, ¿saben que muchas iglesias tienen a la congregación sometida al temor? Si tú no vienes a la iglesia, perderás tu salvación. Y ahí va la gente, no voy a faltar porque ya dijo el pastor que se pierde la salvación. Bueno, oí de una pastora, lo han dicho infinidad de veces, pero apenas vi un video que me mandaron de una pastora muy conocida en Estados Unidos, latina, que dijo, si no diezman, se van a ir al infierno. Entonces la gente va y diezma, ¿por obediencia a la palabra? No, porque la palabra de Dios enseña que cada uno dé como propuso. No, sino porque los mantienen atemorizados. Bueno, hay un pastor que le dijo a un hermano, si te sales de esta iglesia te vas a condenar. Ah, ¿lo salvó la iglesia? No han entendido que es por fe. Entonces, es claro pues y obvio, ya yéndonos hacia el final, que esta parábola, Lucas 18:9, está dirigida
a los que confían en sí mismos como justos. Pero además, fíjense otra característica de este tipo de personas, como los fariseos. ¿Y qué dice ahí? Menosprecian a otros. La palabra menospreciar, para que se den una idea, significa tener en menos, reprobar, estimar menos, menospreciar. Eso hacían los fariseos con los demás. Eso no es como yo, ese no es justo como yo. O sea, veían un pecador y decían fuchi, fuchi. Un día un fariseo llamado Simón invitó a Jesucristo a su casa. Yo creo que estando aquí, pues, algo bueno ha de traer. Pero cuando Jesucristo estaba ahí, llegó una mujer pecadora y derramó un perfume a los pies de Jesucristo. Una actitud de sumisión, de reconocimiento del señorío de Cristo. Era una mujer arrepentida. Pero ¿saben cuál fue la reacción del fariseo? Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, una actitud menospreciadora, como si él no fuera pecador. ¿Sí me explico? Esa actitud de menosprecio. De hecho, eso le juzgaban a Jesucristo. Dice Lucas 15:1 y 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban: a los pecadores recibe y con ellos come. Míralos. Pues, ¿a quién vino Cristo, mis hermanos, a salvar? Dice la Biblia que Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. O sea, se juntaba con los pecadores, comía con los pecadores, pero no para hacer lo que los pecadores hacían. ¿Para qué? Para llamarlos al arrepentimiento, para mostrarles el evangelio. Pero los fariseos, mira, se junta con pecadores. Pregunta, ¿no a veces hemos tomado, y todos reflexionemos, actitudes fariseicas? Ay, la vecina es una loca, no, ni le voy a saludar. Y el vecino es un borracho. ¿Esa es la actitud que debemos de tomar ante la gente del mundo que vive en pecado? No, debemos compartirles el evangelio. Pero algunos dicen: ay, no, yo no soy como la vecina. Pues sí, porque Cristo te salvó. Háblale de Jesucristo. Pero así andábamos. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pregunta, ¿no andábamos así? Por eso dice el versículo 11: ¿y esto qué? Erais. O sea, cuando yo digo: ay, mi vecina la del 13, es bien tremenda. Así andábamos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia de ellos con nosotros? Que ya hemos sido lavados y ya hemos sido santificados y ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces no nos toca una actitud de juicio en ese sentido, sino una actitud de llevarles, esa vecina está perdida como yo estaba perdido. Y alguien me habló y debo ir a compartirles el mensaje del evangelio. Nunca dice la Biblia que no nos juntemos con ellos, pero sabemos que si lo hacemos es para presentarles el evangelio. Lo que sí dice la Biblia en 1 Corintios 5:11, que no te juntes ni a comer con uno que, llamándose hermano, fuere todo eso: fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o ladrón o borracho. Con ese ni a comer. Pero si no nos relacionamos con los pecadores, ¿a quién le vamos a compartir el evangelio? ¿Cómo van a oír si no hay quienes prediquen? Si tú que les vas a predicar dices fuchi, 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 ¿cómo voy a ir? Es bien pecadora. ¿Y tú qué eras? Y aún como cristianos sigues pecando. Llevemos el evangelio. Pero esa era la actitud menospreciadora de los fariseos, que se creían justos a sí mismos. Fíjense, una vez, Juan 9:34,
Nos adelantamos un poquito. ¿Se acuerdan que Jesús sanó un ciego? Y luego le dijeron, a ver, que tú eras ciego, ¿y quién te sanó? Pues, y es profeta. No, yo lo único que sé es que me sanó. Y entonces vean la actitud de los fariseos. Dice, respondieron y le dijeron, tú, ¿era ciego o cojo? Ya, ciego. A ver, tú naciste del todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros, y lo expulsaron. Al que había sanado Jesús, una actitud pues de desprecio a los demás, porque ellos se creían justos. Esa es la actitud que debemos cuidar. Los del mundo sí están en pecado, pues sí necesitan a Cristo. Por eso dice aquí en Lucas 18:9, menospreciaban a los otros. Fíjense Lucas 16:15, una vez Jesús les dijo, vosotros sois los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y hay muchos ejemplos donde estos que se creían justos despreciaban a los demás. Entonces, si tú hoy has nacido de nuevo por la gracia de Dios, no nos creamos superiores a los del mundo, somos iguales, pero la única diferencia es que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y ocupémonos en llevarles el evangelio y no decir fuchi, fuchi, son pecadores. Y esto no quita que si un hermano en Cristo está en pecado, debamos exhortarle en amor, llamarlo al arrepentimiento, pero tampoco a él fuchi, fuchi. Oremos por él, ya si no se quiere arrepentir, ahí sí dice la palabra de Dios, ya apártense de él a ver si entiende y vuelve al Señor. Y justo después de esto viene la parábola que ya no vamos a ver hoy, ahora sí, si Dios permite, en 8 días. Pero ya tenemos todo el panorama de la forma de pensamiento de los que confían en sí mismos. Creen que por sus obras, creen que por sus acciones, se creen superiores, menosprecian a los demás, y que cuidemos como cristianos que no caigamos en esas actitudes fariseicas. Vamos a despedirnos en oración. Y meditemos, mis hermanos, la palabra de Dios dice que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Pero de pronto, ¿no será que necesitamos examinar nuestro corazón? Porque hay gente a la que no queremos ir porque los consideramos pecadores. ¿A quién iremos entonces? Hay gente a la que despreciamos por su vida inmoral. Necesitan a Cristo. Ir y predicar el evangelio es confrontarlos con su pecado, por supuesto, decirles que la paga del pecado es muerte. Hay que darles el diagnóstico primero con la palabra de Dios y después llamarlos al arrepentimiento. Pero tengamos cuidado si alguna vez hemos caído en esa actitud de que somos mejores, de que somos superiores. Es pura gracia de Dios que nos alcanzó y que puede alcanzar a tu vecino, ese que hasta te cae mal por su conducta. Llévale el evangelio. ¿No será que de pronto, aún como cristianos, sentimos que ya somos merecedores del cielo? Que volvemos a caer en el pensamiento de que tenemos que ganarnos el cielo. Es por fe, es por fe. Las obras, las buenas obras son una consecuencia de esa salvación. Como cristianos debemos vivir agradecidos por una salvación tan grande, porque eso éramos nosotros, idólatras, pecadores, fornicarios, adúlteros, mentirosos, avaros. Y de ahí nos sacó Dios, de ahí nos limpió, alguien te compartió el evangelio. Y de la misma manera tenemos que tener ese mismo amor para llevar el evangelio a los demás. Oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta parábola que apenas hemos bordeado, Señor, y en 8 días, si así lo permites, veremos claramente esta verdad de la justificación por fe. Que no olvidemos que si hoy somos salvos y fuimos perdonados, fue tu gracia por medio de la fe. No lo merecíamos, no lo merecemos aún. Siempre ha sido gracia, siempre ha sido la fe.
que vivamos agradecidos cada día por una salvación tan grande y frente a un mundo pecador tengamos el amor, la gracia, la firmeza y el denuedo para presentarles el Evangelio, sabiendo que algunos, quizá la mayoría, lo rechacen, pero habrá quien, arrepentido de sus pecados, ponga su fe en Jesucristo. Gracias por tu palabra, Padre Celestial. Gracias por este alimento que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén.